Es la gracia del Señor la que nos levanta y nos sostiene. Porque aunque yo soy débil y peco cada día delante del Señor, yo me postro ante Él y le digo, Señor, fortaléceme con tu fuerza, porque yo no puedo. Santifícame con tu santidad, porque yo fallo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Dios tiene que actuar en nosotros, iglesia. Es el poder y la gracia del Señor la que tiene que actuar. Bienvenidos a Iglesia, Dios está aquí. Ahora viene la palabra de Dios. Aquí tenemos al apóstol Pablo, amada iglesia, hablándole a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, una de las características que tenía, que era una iglesia muy helénica, muy influenciada por la cultura griega, ¿ya? Y por lo tanto, espiritualmente habían muchos problemas a raíz de lo mismo, porque había una influencia muy fuerte por la religiosidad que estaba enraizada en los habitantes de Corinto. Y en este pasaje en especial el apóstol Pablo está hablando del aguijón en la carne que él tenía, que era una especie de enfermedad que él tenía, ¿cierto? Y que él la atribuía a un mensajero, dijo, de Satanás, que venía y cada cierto tiempo como que se agudizaba más la enfermedad de Pablo. ¿Ya? Entonces, él le había pedido al Señor 3 veces que lo sanara. Un hombre tremendamente poderoso en las manos del Señor, y él le había pedido al Señor en oración, en ruego, en ayuno, le había dicho, Señor, por favor, sáname de esta enfermedad. Y el Señor le había respondido, basta mi gracia. Ya, de hecho en el versículo anterior al que leímos está lo que le estoy diciendo. El Señor le dice, bástate mi gracia, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahí dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una de las ciudades más importantes o trascendentes históricamente de la cultura griega fue Esparta. Pues yo creo que usted ha escuchado o ha visto películas que tienen que ver con los espartanos. Ellos se caracterizaban principalmente porque eran muy buenos y poderosos guerreros. Eran hombres grandotes, así como Pablito, así musculosos, ¿ah? Con el hermano Juanito, con el JJ, con mi hermano Miguelito, así grandotes, cachados, buenos para la guerra. Los espartanos, ¿ya? No como nosotros, hermano Iván, que somos flaquitos. Esta era una ciudad-estado, Esparta, que surgió en el siglo V a.C. en la antigua Grecia y famosa por la valentía de sus guerreros. La guerra era parte de la idiosincrasia de los espartanos y por esa razón despeñaban a todos los niños varones que nacieran con algún tipo de defecto físico. Los eliminaban. Porque parte de su cultura predominante era que los varones tenían que ser hombres de guerra. Tal como Esparta, el mundo en el que nosotros vivimos hoy en día también desprecia la debilidad y valora la autosuficiencia. Por eso hoy en día podemos ver a tanto gurú o tanto motivador
de estos que dan charlas motivacionales, diciéndole a la gente, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, tú tienes un hombre, una mujer interior fuerte que puede salir adelante, y alientan la autosuficiencia. Porque el mundo desprecia la debilidad. Es muy extraño ver que esto sea al contrario. Solamente hay un lugar donde se da lo contrario. En el reino de los cielos, según la palabra del Señor, el cristiano halla la fuente de su fortaleza en el reconocimiento de su propia debilidad. En los caminos del Señor, la confianza plena en el poder de Dios que actúa en el cristiano es lo más importante. No la autosuficiencia, no lo que yo puedo hacer, no lo que yo tengo, no lo que yo sé, no mis capacidades, sino que mi confianza descansa en el poder del Dios que me ha llamado y que me ha hecho su hijo. Por eso el apóstol Pablo puede decir, de buena gana me gloriaré. ¿Cómo dice en el versículo 9? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades. ¿Cuántos de los que estamos en esta noche, en este lugar, tuvimos un año de afrentas, de conflictos? Nos vimos acorralados en algún momento con nuestras propias debilidades muchas veces, con la impotencia de no poder solucionar a veces las cosas, de no tener las capacidades para poder solucionar algunas cosas. Y nos sentimos débiles, nos sentimos afrentados, nos sentimos humillados, nos sentimos necesitados. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Yo soy uno. Que los problemas llegaban a un momento en que uno decía, Señor, mejor llévame. En el fondo de nuestro corazón, Señor, hay cosas que yo no puedo solucionar. Y si no tienen solución, te voy a deshonrar a ti, mejor llévame. Necesito tu fuerza, Señor. ¿Cuántos llegamos a ese punto este año? En algún momento de debilidad, de necesidad profunda, de que alguien nos rescatara, nos sacara de ese estado, de esa sensación, de ese sentimiento, de esa realidad. A lo mejor le decían, te estás ahogando en un vaso de agua. Pero nadie sabe, nadie supo lo que había en su corazón en ese momento, la necesidad más profunda de su alma. Porque somos débiles y hemos sentido estas necesidades que Pablo también sintió. Que el Señor nos bendiga. En 2 de Corintios 12, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, habla de gloriarse en la carne, que es que en este sentido vienen a ser los logros y pergaminos personales, o gloriarse en las debilidades, es decir, me glorío en la carne para provecho personal, o me glorío en mis debilidades para que Cristo sea exaltado. Muchas veces nosotros nos hemos propuesto metas. Yo no sé si usted se propuso metas para el año 2025, de algún tipo, alguna meta de algún tipo. Este año me caso. Este año voy a hacer otra guagüita. De alguna manera tiene que crecer la iglesia. Este año el Señor me envía un novio, una novia. No voy a mirar para ninguna parte para que no me reír. Este año mi esposa me va a respetar como esposo.
Y me voy a tener la comida calentita cuando llegue el invierno sobre todo. Y no que diga, bueno, ahí en el coso verde está esto, en el coso azul está lo otro, caliénteselo usted mismo. El Señor le dio 2 manos bien buenas, con todo el amor del Señor. Y usted dijo, Señor, este año esa filistea incircuncisa se convierte, Padre. No sé qué meta usted se propuso este año y que llegó ya a fin de año y sigue con la misma filistea incircuncisa, o ese hijo rebelde, o esa hija que no quiere retomar los caminos del Señor. ¿Cuántas oraciones que están ahí todavía esperando que tengan una respuesta? Porque la verdad es que aunque en el Señor nosotros estamos completos y no necesitamos nada, también tenemos un desafío diario al que el Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo, nos llama, que es a crecer. Y en ese desafío diario de tener que crecer en el Evangelio, porque si no hay crecimiento es porque no hay vida, espiritualmente hablando. Entonces el Señor sí o sí nos va a llamar a crecer. Yo no puedo ser el mismo del año pasado. Tengo que ser distinto. Entonces yo me miro al Daniel del 1 de enero de este año, al que ya está terminando el 2025, y yo, como decía mi hermano en su oportunidad, hacemos ese balance. Señor, he mejorado esto, se han cumplido metas en mi vida. Es como, o le pasó como cuando algunos hermanos que yo conozco pagaron el gimnasio y tuvieron la dicha de ir un par de días y no fueron más. Y quedó ahí, quedó pagada Pasa eso. Y eso pasa en lo espiritual también. Porque el Señor nos desafía a lograr ciertas metas, ciertos objetivos que no se logran. Yo por eso alababa al Señor en la oportunidad antes del mensaje, porque veía cómo el Señor sí ha hecho crecer a muchos, a todos los que nombré y a otros que no nombré también, crecimiento espiritual. Pero cada uno de nosotros sabe en el fondo de su corazón, sabemos que todavía hay metas por alcanzar, que todavía hay crecimiento por lograr. Bendito sea el Señor. Y esperamos con la ayuda del Señor poder lograrlo este año. Esperamos con la ayuda del Señor poder concretar las metas que el Señor proponga para nuestras vidas. Dicho eso, volviendo al texto, el apóstol Pablo aquí está hablando también en el capítulo 12 acerca de gloriarse o de no gloriarse, porque uno de los propósitos que tenía la debilidad de Pablo o la enfermedad de Pablo era que él no se gloriara en sobremanera. Era que él no se exaltara en sobremanera. Y por eso el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe por qué? Porque a veces esas debilidades, esa sensación de no lograr todo lo que nos proponemos y de sentirnos insuficientes, es necesaria muchas veces y es utilizada por el Señor para que nosotros podamos tener plena conciencia que dependemos absolutamente de su poder, de su amor, de su gracia. Porque a veces cuando nos salen muy bien las cosas y agarramos vuelito y nos olvidamos de orar, nos olvidamos de depender del poder de Dios, del amor de Dios, ya como que no es tan importante congregarse. Y yo ruego al Señor, amada iglesia, que los que estamos aquí, yo sé que es así, los que estamos aquí somos parte del remanente fiel que el Señor mantiene en este lugar. Pero yo le ruego a usted, no pierda de vista, amada iglesia, como meta de este año ser y permanecer fiel en los caminos del Señor.
permanecer fiel, estar lo más que se pueda. Hermano, invierta su tiempo, invierta la mayor cantidad de tiempo que usted pueda, inviértalo en las cosas del Señor. Si el día lunes no hay reunión, si el día lunes no hay predicación a la calle, si no hay ensayo, usted el día lunes sumérjase en la palabra del Señor y léase unos libros de la palabra, orando y buscando al Señor. Invierta su vida en Cristo, porque el que invierte en Cristo tiene grandes ganancias en lo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada que nos dé mayores utilidades espirituales que invertir nuestra vida en las cosas del Señor. Que este año sea como meta para nosotros el poder invertir nuestra vida en las cosas del Señor. Yo ruego que el Señor ponga en los corazones este año poder entrar a estudiar algún instituto, a mis amados hermanos, a los que el Señor ponga en su corazón que entren a estudiar por lo menos un ramo, que comiencen con un ramo. Y ahí tienen a su pastor que les va a ayudar para que se saquen buenas notas. Yo les entrego la respuesta de las tareas. No, eso no se hace. ¿Cierto, Pablito? Eso no se hace. Pero sí les podemos ayudar porque queremos verles que se preparen, que crezcan, que inviertan su vida, su juventud, su inteligencia en las cosas del Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, hablábamos estos días, antes que pasen. Porque pasa que cuando, lo que conversábamos el otro día con mi hermano Iván, que cuando las personas conocen al Señor Jesucristo ya después de los 40, ¿cierto? Dicen, ¿por qué no conocí al Señor antes? Y los jóvenes dicen todo lo contrario, dicen, no, cuando sea viejo voy a ir a la religión. Así dicen. Así dicen los jóvenes, no, cuando estoy muy joven tengo que vivir la vida. Si la mejor vida se vive en Cristo. Amada iglesia, la mejor vida se vive en Cristo el Señor, en sus caminos, en su presencia. Uno aprende sabiduría que viene de lo alto. Uno tiene una perspectiva de vida, hermano, por la misericordia del Señor que está por encima de cualquier mirada de este mundo, de cualquier criterio de este mundo. ¿Qué quiere conseguir el mundo? Prestigio, dinero, poder, placeres. Eso es lo que ofrece el mundo. Recuerde cuando el enemigo llevó al Señor, dice al pináculo del templo, le mostró, dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué? Porque ese ha sido el argumento que el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha usado desde que se rebeló, para que sean arrastrados toda la mayor cantidad de gente posible al infierno junto con él, apartando la mirada de las cosas que realmente tienen valor y que son eternas, que son los caminos del Señor, que es el reino del Señor. Por eso el apóstol Pablo, mire, vaya conmigo ahí a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, hermano JJ. Y aquí vamos a ver todo lo que consiguió Pablo, siendo un hombre muy preparado intelectualmente. Un hombre muy inteligente, tal vez mucho más inteligente que nosotros. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. A ver si me acompaña. Capítulo 3, versículo 4 al 6. Filipenses, ahí está. Capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, y aquí mire, les manda el currículum que tenía él. Circuncidado al 8º día, o sea, apegadísimo a la ley. Al 8º día de nacido, circuncidado, del linaje de Israel,
eso ya le da un estatus, hermano, distinto a todos los demás. Luego dice, de la tribu de Benjamín, que era la tribu que se apartó, que se guardó para el Señor después que pertenecía al reino de Judá, que no se contaminó como las otras tribus. Hebreo de hebreos. ¿Por qué dice hebreo de hebreos? Porque su papá y su mamá, los dos eran hebreos. No estaba con sangre mestiza, era una raza pura. En cuanto a la ley, fariseo, era un hombre intachable, era un hombre recto. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, o sea, significa que era un hombre con autoridad, era un hombre en el cual la religión confió, el fariseísmo confió en él una autoridad para ir a perseguir personas, detractores. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible delante de los hombres. Pero mire lo que dice el 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como depósito del privilegio de Dios de poder permanecer en sus caminos, debería hacernos aún más humildes y agradecidos de parte del Señor frente a otras personas que tal vez les cuesta más caminar en los caminos del Señor. Y no mirar tal vez que hemos perseverado, que hemos caminado, que hemos sido fieles por la misericordia del Señor, para mirar en menos tal vez a otros que no han podido dar el paso de firmeza. Porque en definitiva lo que tiene que primar es el amor de Cristo. Por eso dice, por amor de Cristo las he estimado como pérdida. Porque siempre en la iglesia debe ser preponderante, más importante que cualquier otra cosa, el amor del Señor, la cobertura del Señor. Es verdad, a veces hay hermanos, hermanas que llegan acá, hacen cosas o dicen cosas que da gana, como dice un hermano por ahí, de ungirlos literalmente con aceite hirviendo, de meterlo a un hoyón. Pero porque esa es la parte humana, vos, Pablito, ¿cierto? Da gana de darle un pape santo, pero no, tiene que primar el amor del Señor. Porque cuánta paciencia el Señor ha tenido conmigo, cuánta misericordia tuvo conmigo el Señor para poder estar hoy en sus caminos, hermano. ¿Dónde estaría hoy yo si hubiera seguido mi propio corazón? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Dónde estaría hoy yo si yo hubiera seguido mi vida a mi manera? ¿Dónde estaríamos? Hay un cantante famoso por ahí del principio del siglo pasado que hizo famosa una canción, My Way. Ese mismo, carnal, hijo de Dios. Él cantaba una canción y todos felices, sobre todo los que son mayores, los que se creen ya más, dicen, no, a mi manera, algo por ahí. Siempre viví, siempre soñé, a mi manera. ¿Qué pasaría con nosotros si viviéramos a nuestra manera? Hermanos, estaríamos repodridos, estaríamos retemuertos. Pero la gracia del Señor nos rescató. Y por eso en la iglesia prima una mirada de amor, una mirada de misericordia. Porque si hubiera sido a mi manera, yo estaría perdido. Yo por mi parte no estaría aquí. Es la gracia del Señor que me recogió. Es su gracia la que me sostuvo. No que yo fuera más preparado, más inteligente, que fui al instituto.
Nada de eso, hermano. En el momento en que más necesitamos, nada de eso le va a ayudar. Solo la mano de misericordia del Señor se extiende cuando llegamos a la parte más honda del pozo y del fondo, hermano. El Señor nos toma con su misericordia y nos levanta y nos restaura y nos limpia y nos cubre, nos abriga, nos abraza, nos da un anillo, nos da un nombre nuevo y nos da un propósito para vivir. Solo es la gracia del Señor la que nos ha sostenido. Bendito sea el nombre del Señor. Bendita sea su gracia, su misericordia. Gracias, Señor, por esa misericordia. Aleluya. Este hombre de muy buen linaje, muy preparado intelectualmente, sufría también debilidades como todos, y aún más tenía un aguijón del cual había pedido 3 veces al Señor. Imagínese un hombre con tal prestigio, con tal estatus social, hermano, y luego le aparece el Señor en el camino, lo hace caer al suelo y le dice: Saulo, porque recuerden que el nombre de él era Saulo, y el Señor le cambia el nombre y le da el nombre de Pablo. Él se llama Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él perseguía a la iglesia de Cristo cuando era fariseo, y en su estatus y su autoridad él tomaba a los cristianos y los mataba. Usted ya lo sabe eso. Y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dar patadas a un clavo. Y él no se daba cuenta que él se estaba haciendo daño a sí mismo, porque cualquiera que toca a uno de los hijos de Dios se las tiene que arreglar con el Señor. Él es el que nos defiende. Él es el que nos defiende, amada iglesia. Por eso es bueno no ir en contra de lo que Dios. Pero este hombre que tenía toda esta autoridad tuvo que caer humillado y tuvo que conocer a este Rey de Gloria. Pero fíjese lo que sigue diciendo ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29. Yo quiero que me acompañen en esta lectura, que lo lea, que no se distraiga, amada iglesia, porque aquí viene la parte más contundente de este mensaje. 2 Corintios capítulo 11. Versículo 23 en adelante dice: en trabajos más abundante, en azotes sin número. Todo esto que está describiendo aquí el apóstol Pablo es lo que él ha tenido que pagar, el precio que ha tenido que pagar por servir a Cristo. Amén. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¡Wow! Tal vez muchos de nosotros, con la mitad de la preparación y del estatus social que tenía Pablo, con la mitad de estas cosas ya... Hasta luego, pastor, mucho gusto conocerlo, que el Señor le bendiga, pero soldado que arranca sirve para otra batalla. ¿Sí o no? Muchos de nosotros hubiéramos arrancado
con todas estas pruebas, con todas estas debilidades, estas persecuciones. Mire lo que dice ahora en el capítulo 12 del 7 en adelante. Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades. ¿Cuántos se complacen en sus debilidades, hermano, de los que estamos aquí? No, pastor, yo estoy súper feliz porque tengo una personalidad súper introvertida. Me da vergüenza hablar en público y me complazco con eso. Qué difícil, hermano. ¿Sí o no? No, pastor, sabe que yo no conozco nada de la Biblia, soy malo para orar, me cuesta y estoy súper complacido de eso. Tenemos muchas debilidades, tenemos muchas carencias en nuestras vidas, pero el Señor nos invita a que nosotros miremos nuestras debilidades y las pongamos en la presencia del Señor. Que nos baste su gracia, lo que Dios ya ha hecho por nosotros, para poder liberarnos, hermanos, muchas veces de cadenas y de cosas que nos atan y que a nuestro propio juicio humano, carnal, nos alejan de glorificar al Señor con nuestra vida así como Dios nos ha llamado. Si Dios quisiera a una persona con más personalidad, Dios lo hace, pero te llamó a ti con poca personalidad, así como llamó a Moisés, que era un hombre tartamudo, y él le dijo, pero ¿cómo, Señor, voy a hablarle a Faraón si no sé hablar? Te tengo problemas para hablar, ¿cómo voy a ir con Faraón? Yo te elegí a ti, dile que vas en mi nombre. Pero ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Y a ese hombre débil, a ese hombre que no tenía preparación, a ese hombre que se sentía que no era nada, Dios lo levantó y lo usó para rescatar a un pueblo entero. Nunca mire sus capacidades, lo que usted sabe, lo que usted entiende, su preparación. Pastores, hermanos, me dicen, sabe que a mí no me gusta mucho predicar. Pastores, hermanos, porque yo no entiendo mucho de la Biblia. Y les dejo que prediquen otras personas en la iglesia. Y yo le digo, estamos mal ahí, pues, papito, porque a usted el Señor lo puso por delante. Y usted tiene que honrar el llamado que Dios le dio. Y si Dios lo puso ahí, usted tiene que hablar en el nombre del Señor, porque si usted habla en el nombre del Señor, Él lo va a respaldar a usted. No mire su debilidad. No, es que yo no tengo estudios bíblicos como otros que sí tienen estudios bíblicos. Sí, pero los estudios bíblicos sirven, pero en la parte técnica, en la parte teórica, pero en la parte espiritual, si no tiene la gracia, si no tiene el llamado de Dios, hermano, va a sonar como un címbalo que retiñe, como una campana de sabría, peor que una campana de colegio. Tiene que estar el llamado, la unción y la gracia, y eso no lo sustituye ningún instituto bíblico. Gloria a Dios por los que van a estudiar este año. Gloria al Señor. Pero pobre que se alejen de la gracia del Señor. Nos vamos a ungir. Ya sabe cómo. Primero la confianza en el Señor. Primero la fe en lo que Dios hace, no en lo que yo he estudiado y en lo que yo me he preparado. Yo voy a dar lo mejor para el Señor y para usted. Ese es mi compromiso con el Señor del día 1. Poder buscar el rostro del Señor, poder buscarle en oración, clamar, apartarme para el Señor, para agradarle a Él primeramente, pero también estudiar y buscar para poder darle un buen alimento a usted, para que nos vamos juntos con el Señor. Es mi anhelo poder darle el mejor mensaje que yo pueda darle cada domingo. Pero yo sé que nada de eso va a sustituir la gracia del Señor.
Ese mensaje que llega ahí hasta el fondo del corazón. Tal vez solo de todo lo que escribo va a ser solo una frase, pero esa frase, inspirada por el poder de Dios, va a llegar a su corazón como una espada de doble filo, va a penetrar hasta lo más profundo de su alma y Dios le va a sanar, Dios le va a fortalecer, Dios le va a iluminar su camino, le va a permitir tomar buenas decisiones, crecer en el Evangelio, afirmarse en los caminos del Señor y levantarse el día de mañana y decir: mi pastor me enseñó que primero está la gracia de Dios y esa gracia también le va a usar a usted para que le hable a sus hijos, a sus amigos, a sus vecinos. Es la gracia del Señor la que nos levanta y nos sostiene, porque aunque yo soy débil y peco cada día delante del Señor, yo me postro ante Él y le digo: Señor, fortaléceme con tu fuerza, porque yo no puedo. Santifícame con tu santidad, porque yo fallo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Dios tiene que actuar en nosotros, iglesia. Es el poder y la gracia del Señor la que tiene que actuar frente a sus hijos, frente a sus hijas. Que aunque usted sea débil, muchas veces el hombre es como el padre cuando sale a trabajar con dolencias, con dificultades, con necesidades en su alma. Y está todo el día tomando caldo de cabeza porque tiene esa angustia, pero él está trabajando para cumplir con su familia. Y luego llega por la tarde y él puede cumplir con eso. Aún en medio de su debilidad, el Señor le ha dado la fortaleza para poder cumplir. Y Dios mira esos corazones que lo hacen con amor, que lo hacen con dedicación para su familia, para su iglesia. Créame, iglesia del Señor, todo lo que nosotros hacemos está siendo anotado por el Señor para bendecirnos, iglesia. Dios no está con un látigo esperando que usted cometa un error para castigarle. Dios es ese Padre amoroso que envió a su Hijo a esa cruz para pagar por cada una de nuestras debilidades. Y que en medio de nuestras debilidades nosotros podamos confiar en su gracia, en su poder, para levantarnos cada día y seguir adelante glorificando al Señor. Bendito sea su amor para siempre. Aleluya. Para ir finalizando, amada iglesia, las dificultades de Pablo tenían un doble propósito. No solo estaba Dios usando estas debilidades, estas dificultades para obrar en Pablo. Porque recordemos que lo que nosotros vivimos, amada iglesia, no las podemos mirar como con una vista egoísta, que solamente me pasa a mí, que lo que yo estoy viviendo es porque todas las cosas me salen mal a mí. ¿Se ha fijado que hay gente que habla así? Dice, hoy día, todo mal hoy día. Fui para allá y me pasó esto, fui para allá y me pasó esto, vine para acá, me pasó esto. Y viven en un círculo egocéntrico, que todo lo que sucede gira alrededor de ellos. Pero el Hijo de Dios, nosotros entendemos que las circunstancias que nos rodean no solo son propósito de Dios para mi vida, en mi relación con Dios, sino que también para que a través de mí el poder de Dios alcance a otras personas. La circunstancia difícil que usted está viviendo tal vez es menester, es propósito de Dios que otras personas puedan ver cómo Dios le levanta a usted de esa situación y le bendice y le prospera, para que las naciones también que a usted y a mí nos ven, esa nube de testigos pueda decir, verdaderamente el Señor está con él. Verdaderamente el Señor está con el hermano Juan, con el vecino Juan, con el cuñado Juan, con el hermano Iván, con la cuñada Marcia. Verdaderamente Dios está con ellos. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Iglesia, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros.
Porque el Dios que tenemos nosotros es un Dios grande. Y para Él no hay nada imposible, como decía mi esposita. Bendito sea el nombre del Señor. Como decíamos, tiene un doble propósito, que es para obrar en Pablo, pero también a través de Él. A través de Él, amada iglesia. El Señor le dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios tenía poder para sanarlo, para sanar a Pablo. Hermano, el Señor lo llevó a la gloria, al tercer cielo a Pablo. Hizo cosas maravillosas con él, le mostró cosas. Dice el apóstol Pablo que para una persona es imposible poder traducirla a un lenguaje humano porque son, dice, cosas que ojo no vio ni... Él no podía con palabras humanas describir lo que vio allá. ¡Wow! Tremenda experiencia. Y ahora se enferma y Dios no lo quiere sanar. ¿Quién somos nosotros, hermano, para que en mi necesidad yo le exija a Dios? ¿Me entiende? Amén. Porque hay muchas personas, yo sé que usted no, pero hay muchas personas que creen que Dios les tiene que solucionar todos sus problemas. Porque Dios es un Dios poderoso, entonces Dios les tiene que solucionar todos sus problemas. Pero Dios no siempre quiere solucionar todos nuestros problemas. Porque hay problemas, hay debilidades, hay afrentas que son necesarias para que Dios obre en mí, pero para que también Dios obre a través de mí. Amén. Aún en medio de esa debilidad. Porque en medio de esa debilidad el poder de Dios se perfecciona. Porque el único perfecto es Dios. El único todopoderoso es Él. Hoy por hoy han salido grandes pastores, ya decir grandes pastores les queda chicos, son apóstoles y superapóstoles y super mega apóstoles y apóstoles de apóstoles. ¿Por qué? Porque se hacen una imagen de personas superiores, de personas que están por sobre los demás. Entonces, entran en un juego vanaglorioso de su mente y de su corazón y ya no muestran debilidad con la gente. Tienen guardaespaldas, tienen unas mansiones, hermano, que terrible. Tienen aviones propios, entonces tienen una vida completamente aislada del resto. Entonces están por allá en la gloria ellos, los superapóstoles con los super diezmos y las super cuentas corrientes. Pero ¿sabe qué? Yo le doy firmado que cualquiera de ellos es tan débil como usted o como yo. Porque no hay justo, ni siquiera uno, dice el Señor. Bendito sea el Señor. Y el que se merece la gloria es Dios, porque Él es el poderoso. Por eso el Señor le quiere enseñar esto a Pablo, porque aunque Él, siendo el último de los apóstoles, Él mismo lo dice como un, ¿cómo se llaman estos? Como un hijo que después, claro, como un abortivo, dice. Al último de los apóstoles me llama a mí el Señor. Él ni siquiera caminó con el Señor, él practicaba su fe judía y todo su tema, su fariseísmo y todas sus cosas que leímos, las practicaba él mientras el Señor Jesucristo anduvo en la tierra, pero el Señor se ascendió al Padre y Saulo todavía no se convertía. Cuando el Señor le apareció fue el Cristo glorificado, el Cristo que ya había ascendido, por lo tanto él tampoco tuvo ese privilegio. Pero él dijo, como a un abortivo el Señor me llamó, como al último, así como la última fome así. Pero Dios tuvo una gracia maravillosa con él. Porque siendo un hombre mucho más educado que todos los otros apóstoles juntos, ¿cierto? Dios lo lleva al cielo, pero también le deja un pequeño aguijón. Hey, Pablo, no te olvides, el poder mío se perfecciona en la debilidad.
Con esto no le está diciendo que peque, que sea un hombre liviano de vida. No, le está diciendo tú eres un hombre. Yo soy un hombre, Pablito. Aunque a veces pareciera que soy más que un hombre. Somos los superapóstoles, los grandes presidentes. ¡Ay, mi presidente! Ahora sí, mi presidente. Hermanos, somos hombres. Las mujeres son mujeres, pero ¿sabe a lo que me refiero, cierto? Todos nosotros somos simples mortales. El único poderoso es Dios. El único digno de la gloria es Dios. El único que está con nosotros en todo momento es Dios. El único que permanece fiel es Dios. El único que nos guarda es Dios. El que nos escogió para salvación es Dios. El que nos acompaña cuando estamos solos es Dios. El que nos sana cuando estamos enfermos es Dios. El que nos dio un propósito cuando estábamos perdidos es Dios. Él es el único digno de la gloria. Y en mis debilidades yo me voy a complacer. Yo me voy a gloriar. Yo no me voy a gloriar porque tengo esto, porque tengo lo otro. Todo eso lo estimo por pérdida. Porque mi ganancia está en gloriarme en que yo soy un simple ser humano. Que Dios tuvo misericordia, que me miró con ojos de amor. Estaba ahí al fondo, hermano, al fondo del abismo. Y de ahí extendió su mano de misericordia y me levantó. Bendito sea el Señor. Pero solo somos hombres. Y Él siempre será Dios. Tenemos un minutito todavía. Joel capítulo 3, versículo 10. Dice, diga el débil, fuerte soy. Joel capítulo 3, versículo 10, la segunda parte del versículo 10. Nuestros problemas personales, iglesia, pueden lograr dos cosas. Los problemas empequeñecen nuestro orgullo, pero también los problemas permiten que Dios presuma su fortaleza. En ambos casos, eso hace a un lado cualquier noción que podamos tener de servir a Dios. Tiene todo que ver con nosotros. Dios ha sido fiel. Él nos ha sostenido hasta el día de hoy. Dígale a su hermanito que está al lado, Dios ha sido fiel. Y el otro dígale de vuelta, Él nos ha sostenido. En la fuerza, en la gracia de nuestro Dios, que no solamente nos ha sostenido, sino que promete seguir a nuestro lado. El Señor promete seguir a nuestro lado, amada iglesia. Este año 2026, yo creo que los planes de Dios son maravillosos para cada familia, para cada hogar. Y cuanto más real sea en nosotros el reconocer diariamente que le necesitamos a Él, más que cualquier otra cosa, Dios va a obrar de una manera poderosa en nuestras vidas. Dios este año va a abrir puertas que durante mucho tiempo estuvieron cerradas, amada iglesia. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, él necesitaba dejarles claro, él no quería lloriquearles que tenía una enfermedad. Él no tenía esa intención. El apóstol Pablo lo que quería decirle a los hermanos de Corinto es que no se enorgullecieran en sobremanera. Ellos tenían una cantidad de problemas terribles, esta iglesia de Corinto. Una de ellas era el orgullo. Pero también para dar testimonio de que él mismo era un hombre débil,
que era un hombre que necesitaba que el poder de Dios lo levantara y que todo lo que él vivió, los naufragios, las persecuciones, los apedreamientos, todo lo que sufrió, fue porque Dios lo permitió, pero también porque Dios se iba a glorificar en cada una de esas circunstancias. Fue un hombre que Dios usó para propagar el evangelio en toda Europa. Fue un hombre que Dios usó para enseñarnos, para explicarnos el evangelio de Cristo hasta el día de hoy. Un hombre que se sacó todas las jinetas y las tiró al suelo y las ofrendó al Señor. Y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Esta noche el Señor nos dice: ¿dónde está tu confianza? ¿En lo que tú sabes? ¿En lo que tú tienes? ¿En lo que tú puedes hacer? ¿O puedes confiar en lo que yo te puedo decir o lo que yo puedo hacer contigo? ¿Qué hacer, amada iglesia, en medio de la debilidad de este año 2026? Yo quiero invitarle que en medio de nuestras debilidades podamos confiar en la gracia y en el amor de Dios. Él no nos va a abandonar. Mientras leo los últimos textos bíblicos, le invito a que se ponga de pie y medite estos textos en su corazón, porque así como Pablo, también David y otros escritores también y profetas también vivieron tiempos de debilidad y escribieron lo siguiente. Salmo 73, 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Isaías 40, 26: Él da esfuerzo al cansado y multiplica al que no tiene ningunas. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos que el Señor renueve nuestras fuerzas? Romanos 8, 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Segunda de Corintios 11:30: me gloriaré en mis debilidades. Segunda de Corintios 12:9: de buena gana me gloriaré. Segunda de Corintios 12:10: me gozo en las debilidades. No temáis, gusano de Jacob, dice el profeta Isaías. Vosotros los pocos de Israel, los pocos de iglesia, Dios está aquí. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collado reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Quiero invitarle a que le digamos: Señor, este año yo quiero confiar plenamente en tu poder, en tu gracia y en tu amor. Quiero invitarle a que cierre sus ojitos, que levante su manito derecha y le diga: Señor, me quiero regocijar en tu presencia, quiero complacerme en tus caminos, Señor. Aún en mis debilidades me gloriaré en mis debilidades, Señor, porque en medio de la debilidad el poder de Dios se perfecciona. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido muy bendecido. Dios te bendiga.